del verso 1 al verso 11. Amén. 11. ¿Todos ubicados? Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a la causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Damos gloria a Dios por su palabra. Siéntese, hermano. El título del mensaje es Viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Y si vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu. No es solo vivir, sino andar. Deben de ser unidas a los padres. Y versículo 1 nos dice que en muchas partes ese es el lema de hoy, que todos somos salvos, ¿eh? Que todos, solo Dios mira el corazón, pero aquí hay dos clases de requisitos, hay dos clases de personas en el versículo 1. Ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿La salvación es para todos? A ver, hermano. Porque ese es el lema de muchos cristianos. Yo acepté a mi Señor, yo voy a culto, yo me congrego en tal parte, yo creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. ¿Cómo vive? ¿Cómo anda? ¿Cómo está con Dios? ¿Qué seguridad tiene de su salvación? Si usted sigue viviendo en la carne, está equivocado que va a ser salvo. Porque la salvación es solamente para los que vivimos en Cristo Jesús y nos hemos separado de la carne, del mundo y de las obras que teníamos antes. Si seguimos viviendo lo mismo que vivíamos antes, hermano, estamos equivocados creyendo que vamos a ser salvos. El primer requisito para ser salvos es andar en Cristo Jesús, vivir en Cristo. Y vivir en Cristo es vivir muy unidos con Él, muy de acuerdo con Él, ¿eh? Muy, como decimos, de compañeros con Él, de amigos con Él. ¿Eh? Y esa amistad la logramos solamente cuando vivimos y andamos en el Espíritu de Dios. De lo contrario, no hay. Ya ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Para los que no andan
conforme a la carne. Examinémonos porque el Espíritu Santo es el que nos conoce, nos escudriña. Para Él no hay nada oculto. Para Él todas las cosas son descubiertas. Examinémonos y dejemos que esa palabra potente que es la que porta el Espíritu Santo, que es la que Él utiliza para hablarnos a nosotros, llegue a nuestro corazón, llegue a nuestra vida. Dios quiere, aún en estos últimos tiempos, hacer una reforma en la iglesia, hacer una renovación en la iglesia, de que ese pueblo que en un tiempo amó al Señor, temió al Señor, vivió en el Espíritu, se ha apartado y hoy andamos más en la carne que en el Espíritu. Ya ninguna condenación hay, pero tenemos que andar y vivir en el Espíritu. De lo contrario, hermanos, no lograremos la salvación. Dice a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿cierto? Qué importante es vivir en el Espíritu. ¿Usted sabe qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué es andar en el Espíritu? Es una entrega total de todo nuestro ser a Dios. Mira que cuando Dios llevó el pueblo al desierto, mandó que se hiciera el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y mira el atrio para qué era y quién era y para qué era. Y mira el lugar santo para qué era y mira el lugar santísimo. ¿Sabes una cosa? Que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? Que nosotros también tenemos espíritu, alma, cuerpo. ¿Sí ven? ¿Qué escogió Dios? Dios no escogió la habitación en el atrio. La morada de Dios no estaba en el atrio, ni estaba aún en el lugar santo. La morada de Dios, donde estaba la gloria de Dios, las tablas de la ley de los mandamientos de Dios, estaban en el lugar santísimo. Ese lugar santísimo tenía que pasar el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y aún mira que aquel sacerdote Aarón no podía entrar sino cada año solamente allí. ¿Cómo estamos nosotros hoy? ¿En qué lugar tenemos al Espíritu Santo? ¿Quién nos mueve a nosotros hoy? ¿Quién nos gobierna a nosotros hoy? ¿Quién maneja la iglesia hoy? Decíamos el domingo que el nacimiento de la iglesia nació cuando descendió el Espíritu Santo y esa ráfaga del fuego y esa ráfaga del viento que llegó y esas lenguas repartidas como de fuego y ese género de lengua. Mira que cada uno, qué hermoso que llegó esa promesa dada para el pueblo. Para nosotros la tenemos también. Amén. Pero tenemos que disfrutarla, tenemos que hacerla permanecer en nuestra vida. Que ese Espíritu Santo nunca se nos vaya. Nunca deje la iglesia, la pequeña iglesia que hay, las reliquias que hay, el pequeño remanente que hay. Isaías dijo, si tú no nos hubieras dejado un pequeño remanente como Sodoma y Gomorra seríamos. La iglesia la dirige, la iglesia la lleva, la guía, le enseña la doctrina, es el Espíritu Santo. Sin él la iglesia está muerta, sin él el cristiano está muerto. Si el Espíritu Santo que envió el Señor no está en nosotros, hermano, estamos en peligro. Estamos en peligro. Ya ninguna condenación hay, pero solo para los que andamos y vivamos en Cristo Jesús. Amén. Solo los que tengamos, perseveremos y anhelemos y deseemos y apreciemos
esa persona maravillosa del Espíritu Santo. De lo contrario, hermano, examínese. Hay 3 punticos: ojo, ojo y ojo. Si es que el Espíritu Santo habita en los ojos, si es que el Espíritu Santo habita. Ojo, y si no tiene el Espíritu, no es de Dios. Ojo. Si es que el Espíritu Santo habita en ustedes. Ojo, y si alguno no tiene el Espíritu, ojo, el tal no es de él. ¿Cómo le parece esas 3 partes? ¿Cómo estamos? Esta doctrina del Espíritu Santo, eso se acabó. Ya el Espíritu Santo en la iglesia no manda, no gobierna, no dirige, no controla. Por eso andamos descontrolados. Hoy ahí la música del Señor, la alabanza del Señor es ¿qué alabanza ofrecemos a Dios? ¿Qué honra hay en la iglesia para Dios? Hoy hay danza, hablaba con alguien en esta semana que me decía, allá el día sábado tenemos la clase de danza, la clase de porristas, la clase de orquesta, la clase de yo no sé cuántas cosas. ¿Dónde dice la iglesia eso? Perdón, ¿dónde dice la palabra eso? Entonces, ¿sabe cómo estableció la alabanza David? ¿Cómo la estableció? ¿Qué requisitos había? ¿Cómo era? ¿Cómo estaba organizada? Era cada uno a gritar y a saltar y hasta revolcarse en el piso. Y dice que el Espíritu Santo está moviendo. Un momentico, porque le tenemos que pedir al Espíritu Santo, y hoy más que nunca, que nos dé ese discernimiento, que nos dé esa revelación, que nos mantenga en ese discernimiento para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. A todos no le podemos decir que viene de Dios, ni en sueño, ni revelación, ni profecía, nada. Lo que es de Dios tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la palabra fue inspirada, divinamente inspirada por el Espíritu Santo. Esa no la escribieron los hombres, aunque la escribieron los hombres, pero no fue inspirada por ellos. La palabra de Dios es inspirada divinamente para la iglesia. Ya ninguna condenación hay. Pero tenemos que llenar el requisito de ¿qué? De andar con Cristo, igual a carne. El versículo 2, ¿qué dice el versículo 2? A ver, ¿qué dice el versículo 2? Porque la ley del Espíritu. Porque aquí encontramos varias leyes. La vida. ¿Cierto? Encontramos varias leyes. Dice aquí en primer lugar, dice, porque la ley del Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios. ¿Sabes que Él tiene leyes? Él coloca órdenes. Él dicta leyes. Él dicta leyes y órdenes. Y nos tenemos que someter a la ley del Espíritu. Nos tenemos que someter a la orden del Espíritu. Nos tenemos que someter a la guianza del Espíritu. Porque la ley del Espíritu, Dios me ha libertado ¿de qué? ¿Ah? Porque la ley, dice aquí la palabra del Señor, porque la ley del Espíritu de vida. ¿Qué da el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo para nosotros? ¿Y cómo está tu vida espiritual? ¿En qué nivel está tu vida espiritual? ¿En qué estado está tu vida espiritual? Si el Espíritu Santo está en tu vida, tú tienes que vivir una vida de victoria, de bendición, de comunión con Dios, de amistad con Él, de acuerdo con Él, de caminar con Él, de vivir con Él, de pensar con Él. Esa debe de ser tu vida. Porque ya Dios nos sacó de la muerte.
Y no lo hizo de cualquier manera, lo hizo por su espíritu. Lo hizo por su espíritu. De vida en quién? En Cristo. Jesús me ha librado. ¿De qué? De la ley del pecado. Otra ley. ¿Cuál otra ley? Del pecado. Del pecado. Me ha librado de la ley del pecado. ¿Y qué más? Y de la muerte. Mira de qué nos ha librado el Espíritu Santo. Mira de qué nos ha librado, para qué nos llamó, para qué nos escogió, qué debemos de estar, cuál es la vida que debemos de vivir hoy. A ver, hermano, todavía en la esclavitud, todavía en pecado, todavía en las obras de la carne, y decimos que somos cristianos cuando todavía en nosotros hay rebeldía, mentira, engaño, bueno, una sinnúmero de cosas que todavía estamos viviendo. Entonces, ¿fuimos libres o volvimos a estar en esclavitud? Porque el Espíritu, ¿de qué? De vida, me ha libertado de la ley, del pecado y ¿de qué te liberó? De la muerte. Del pecado. ¿Qué produce el pecado? Muerte. ¿De qué te liberó? Del pecado y de la muerte. ¿Y de qué más? De la muerte. ¿Y cuál muerte? Segunda. La muerte espiritual. De la muerte espiritual. Mira que cuando Dios le dio el mandamiento allí, Adán le dijo, si tú comes de este fruto, de esta, te mueres. ¡Te mueres! Si seguimos comiendo el fruto de las algarrobas, de las obras de la carne, estamos muertos. Y no vamos, ni estamos heredando la vida espiritual, ni en vida ni en muerte. La vida cristiana no es fácil. A veces creemos que la vida, ¿sabe cuál es la vida fácil para el cristiano? Cuando no deja el mundo, cuando deja el pecado, cuando no deja las obras de la carne, porque le parece que puede estar aquí y estar aquí. Y no, tenemos que tomar decisiones. Como le dijo Abraham allá al rico, una gran cima está puesta entre ustedes y nosotros. Ni ustedes pueden pasar de allá aquí, ni nosotros de aquí. ¿Sabes que Cristo nos trazó un límite? ¿Sabes que Cristo colocó un límite para libertar el pueblo de Israel y sacarlo de Egipto? Era que allí tenía Dios preparado un gran mar, un mar inmenso. Yo voy a traer a mi pueblo aquí. Como lo van a seguir, le van a perseguir, entonces aquí les tengo ya listo. ¿Y qué tenía listo? Ese mar rojo. ¿Cuál fue el límite que pasó Dios entre Egipto y el desierto? ¿Qué ha puesto Dios entre el mundo y nosotros, hermanos? ¿Qué límite ha puesto? A ver, ¿qué límite ha puesto? El Espíritu Santo nos trazó un lindero. Usted venga para acá, pero de aquí usted no vuelve a regresar allá. Ayer nos hablaba del camino a Egipto y el camino a Siria, ¿cierto? Sí, amén. Del río Nilo y del río ¿qué? Eufrates. ¿Por qué quieres volver a tomar agua del Nilo? ¿Por qué quieres volver a tomar agua del Eufrates? ¿Por qué? ¿Por qué quieres volver por el camino de Egipto? ¿Qué tienes que ir a buscar allá? ¿Cuántos salimos de ese Egipto, de ese mundo y todavía vamos? Todavía. ¿Cuánto nos dejó cosas amargas? Ese mundo nos dejó, para mí, me dejó muchas cosas que no quisiera ni recordar. ¿Qué te quedó? Sigue recordando allá los pepinos, los cohombros, el pescadito, la carne. Es mejor volverme allá. ¿Cuántos hermanos están? Como decimos, un pie allá, el otro acá. ¿Qué dijo? La ley
del espíritu de vida me ha libertado. ¿Me ha libertado de qué? Porque seguimos todavía participando. Porque seguimos alimentando, saboreando todavía, probando. Ya no. Me ha librado del pecado y de la muerte. Versículo dice de la muerte. ¿Por qué? Porque lo que era imposible para la ley, vino alguien más grande, más potente, más poderoso, que pudo y puede, hermano, que es suficiente para sacarnos de ese mundo, de ese pecado, de esas tinieblas, de ese caminar. La ley no pudo, pero Cristo sí puede con su Espíritu Santo. Cristo sí puede, por eso cuando se fue le dijo a sus discípulos en la oración sacerdotal y le dijo, yo me voy. Me es necesario ir. Me es necesario. Pero si yo no me fuera, no vendría el Espíritu Santo que el Padre va a enviar para que esté en vosotros y con vosotros. En vosotros y con vosotros. Vivir y andar. Vivir y andar. Estar en vosotros y con vosotros, y este les va a guiar a toda la verdad. Y esto va a venir para consolarnos, y esto va a venir para revelarles lo mío. Él no va a tomar lo que quiera, sino que va a tomarlo el Padre y lo mío, y les va a decir a ustedes que nos está diciendo hoy. ¿Ah? Tomará. No es hablar lo que queramos, no. Es que tenemos que rendirnos a la orden de Dios, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Sabes una cosa? Dios siempre está ministrando nuestra advertencia. Velad y orad. Velad y orad porque vuestro espíritu está dispuesto. Pero recuerda que tienes un enemigo terrible. Y ese enemigo se llama, de entre los enemigos ya, se llama la carne. La carne. Oh, yo soy cristiano y conmigo el diablo no puede. Pero usted sí puede con el diablo. El diablo no puede porque soy cristiano. Un momentico. El diablo no mira si es cristiano. Está fuera de la única forma que huye de usted y hace caso es cuando usted vive la palabra de Dios. Cuando Cristo fue tentado, le dijo, escrito está. Cuando aplicamos la palabra, la tenemos memorizada para aplicarla, para vivirla, para tener esa alma poderosa, hermano, la lucha es más fácil. Muchos se confían. Siempre les he dicho, en la Biblia no encontramos un solo versículo en la Biblia que diga que Satanás no tiene poder. Satanás tiene poder solamente que es limitado, finito, pero que tiene poder, tiene poder. Si tentó al Señor Jesús, ¿cómo que no se lo tiene? Mira dónde empezó a trabajar. Mira dónde empezó el pecado. Mira dónde empezó la muerte. ¿Dónde empezó? En el huerto de Edén. Allá llegó el pecado y allá llegó la muerte. ¿Y esa fue repartida para qué? Dice la palabra del Señor, versículo 3. ¿Verdad? Amén. Dice, porque lo que es imposible para la ley, porque lo que es imposible para la ley, ¿por cuánto era débil? ¿Por qué era débil? Por la carne. Dios enviándonos dejó en eso. No, mi hermano. Aquí viene la solución. Aquí viene el escape. Aquí viene la victoria. Aquí viene la bendición. Aquí viene la salvación. Aquí viene la vida eterna.
Entonces Dios se puso aquí, Dios enviando a su Hijo en semejanza de gloria. De semejanza de gloria. De pecado. ¿Por qué de pecado? Porque tomó cuerpo humano como nosotros. Carne, hueso, igual que nosotros. Lo envió en forma de carne, ¿qué? De pecado. Entonces, ¿dónde está el pecado? ¿Con qué es que se puede pecar? Con la carne. ¿Sabes que cada miembro de nuestro cuerpo, desde aquí hasta por debajo de nuestros pies, sirve a Dios o sirve al mundo? ¿Agrada a Dios? ¿Agrada al mundo? ¿Ah? ¿Qué hacemos con los miembros de nuestro cuerpo? ¿Qué hacemos con nuestra carne? ¿Qué haces con tus ojos? ¿Qué haces con tus oídos? ¿Qué haces con tus labios? ¿Qué haces con tu lengua? ¿Qué haces con tus manos? ¿Qué haces con tu corazón? ¿Qué haces con tus pies? Estos son miembros de la carne, son miembros del cuerpo. Los tenemos todos consagrados para Dios, separados, limpios, consagrados. ¿O no tenemos para Dios? Y si tenemos para Él. Ayer hacía mi hermana una batalla bíblica con esto de la Biblia, ¿cierto? Que habla de los ojos, de la boca, de los hechos, todo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay en nosotros? Dice aquí, ¿acaso Cristo no tomó un cuerpo humano? ¿Sabes una cosa? Yo siempre digo, el cuerpo humano no es impedimento para servir a Dios. La carne, y si no, Dios no nos habría hecho un cuerpo. Porque es cierto que mi espíritu no puede hacer nada. ¿Cierto que no puede? No puede ser otro cuerpo. Yo tengo espíritu, pero mi espíritu, sin mi cuerpo, No podría ser nada. ¿con qué sirvo a Dios? Con mi espíritu, con mi alma, pero con los miembros de mi cuerpo. ¿Sí ven? ¿Con qué sirvo al mundo? ¿Con qué le sirvo al Con mundo? los miembros del cuerpo. Con los miembros de mi cuerpo. ¿Sí ven? Cristo tuvo también los mismos miembros que nosotros tenemos. Fue el cuerpo humano igual que nosotros. Le sirvió de experimento para ser santo, para ser perfecto, para que el Padre le aprobara ese sacrificio que hizo, para que realmente le aprobara y dijera, este es mi Hijo amado, el cual envié para salvar ese mundo pecador. Y llenó todos los requisitos. Dijimos que si Dios nos da vida, el Jueves Santo y Viernes Santo tenemos retiro de oración y ayuno, y hay dos temas importantes de doctrina, que están en las 7 figuras místicas y la superioridad de Cristo. ¿En qué fue superior? ¿Cuántas cosas fue superior? Es superior y seguirá siendo superior. ¿Por qué el cuerpo de Cristo no quedó allá? Porque fue levantado completico. ¿Por qué? ¿Por qué? Amado hermano, nuestro cuerpo no nos es impedimento para servirle, al Señor. No nos es impedimento, solamente hay que saberlo guardar, cultivar, entregar, santificar, bendecir. Dice que envió a un cuerpo humano, ¿cierto que envió? Amén. Dice la palabra del Señor, bendecido sea. En semejanza de carne de pecado. De semejanza de carne de pecado a causa. Del pecado. ¿Por qué a causa? ¿Por qué a causa? Si no hubiera tenido un cuerpo humano, no habría habido sacrificio. Por causa de nuestro pecado, le dio un cuerpo humano para que fuera el que viniera a entregar. ¿Dónde? En la cruz del Calvario.
que ese cuerpo llevara sobre él todo el peso, a causa. Él lo envió para que tomara forma humana por causa de nuestro pecado. Entonces, ¿por causa qué? Enviado a hijo en semejanza del pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cómo así que condenó al pecado en la carne? ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué somos perdonados? Por el sacrificio. ¿Por qué? Por el sacrificio. Por el sacrificio del cuerpo de Cristo. Somos perdonados. Gloria a Dios. Somos salvos. Aleluya. Somos libres. Amén. Amén. Somos victoriosos. Amén. Amén. Somos triunfantes. Somos santos y liberados del Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Vino y condenó el pecado, lo destruyó dando su cuerpo, entregando su cuerpo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Entonces sigue diciendo, no sé, el versículo 4, no sé, el versículo 4. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, Sí. que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Versículo 4. Dice el versículo 4. Dice, ¿para qué? Para que la justicia de la ley, lo que la ley no pudo hacer, lo hizo Cristo para nosotros y por nosotros. Es que a nosotros no nos ha costado nada, hermano, la salvación. No nos ha costado nada ir a tener la vida eterna. Todo lo pagó Cristo. Todo lo dio. Como dice el himno que dice, si todo yo lo di por ti, ¿qué has dado tú por mí? Eso dice el himno. Si todo yo lo di por ti, ¿qué has dado tú por mí? Si Dios entregó todo, ¿qué entregamos nosotros? ¿Qué entregamos? Estoy ocupado y no puedo, mañana sí, si se puede, si no se puede. ¿Y qué? ¿Qué damos nosotros? ¿Qué ofrecemos? ¿Qué hemos ofrecido? ¿Qué hemos pagado por la salvación? ¿Qué hemos dado? ¿Qué para ser enriquecidos nosotros, el pueblo de Dios? ¿Usted sabe quiénes somos nosotros para Dios? Nosotros somos lo más amado de Dios. Es la propiedad de Él, es la heredad de Él. Es donde Él habita, es donde Él mora, es donde Él quiere glorificarse, donde Él quiere hablar, donde Él quiere dirigir, donde Él quiere gobernar, tener ese gobierno teocrático en nosotros, hermano. Que se sientan con esa libertad, con ese señorío, con ese dominio de gobernarnos a nosotros, de guiarnos a nosotros, hermano. Pero no nos dejamos gobernar por Él. No nos dejamos guiar por Él. Siempre yo pienso, a mí me parece, yo creo. No, mi hermano. Cuando Dios hizo pacto, el pueblo de Israel le dijo que Él quería tener ese gobierno teocrático en el pueblo de Israel. Y el pueblo aceptó. ¿Sabes una cosa? ¿Que te comprometiste el día que aceptaste al Señor? ¿Algún día te has puesto a pensar que tú estás comprometido con Dios? ¿A qué te comprometiste tú cuando te uniste en matrimonio con tu esposo y con tu esposa? A ser fiel. A someter, a obedecer, a sujetar, a hacer lo que tenía que hacer. Eso le dijeron a mí me dijeron el día que me casé. Y yo todo dije, sí, padre, sí, padre, sí, padre. ¿Sería que lo cumplí? ¿Ah? El día que aceptamos al Señor, hicimos un compromiso con Él. Hicimos un pacto con Él. Le aceptamos como el único Salvador, el único dueño y Señor de nuestra vida. ¿Ah? El único Salvador, el único perdonador de
compromiso, estamos comprometidos con Dios hasta la muerte. Y como nos comprometimos, dice, usted me tiene que ser fiel. No me tiene. Usted me debe de ser fiel hasta cuando está la esposa sometida y el esposo va a vivir juntos. Hasta siempre. Hasta que la muerte nos separe. ¿Por cuánto tiempo estamos comprometidos con Él? Ay, fácil decir, ¿cierto? Y esa es la respuesta. Pero si estamos siendo fieles y sometidos a Él y obedientes a Él, y si vivimos para Él, y si pensamos solo en Él, y si queremos hacer las cosas para agradarle, y para complacerle, y para tener en cuenta que Él es la autoridad. Hoy los matrimonios se acabaron, y solamente de nombre, de apariencia, de puertas para afuera, ¿ve? De puertas para adentro no hay nada. ¿Ah? Ya la esposa no se somete al esposo, ya el esposo no quiere someterse a la esposa. Por eso ya no hay matrimonio, es la unión libre. Cambian cuando quieren y se van cuando quieren. Nosotros esa unidad con Cristo no la hicimos libre, nos comprometimos con Él. Amén. Yo estoy comprometida con Él. Amén. Y yo le digo que Él me convenció y me sigue convenciendo. 54, casi 55 años que me comprometí con Él. Y me convenció. Era tanta la necesidad, era tanta la importancia de Él en mi vida, que me convenció. Y ese día que vino a mi vida fue cuando más me convenció. Y me sigue convenciendo hasta el día de hoy, porque por eso le sirvo, por eso le alabo, por eso le glorifico, por eso trato la forma de vivir para Él, de agradarle, de complacerle a Él. Todos nosotros hicimos un compromiso con Dios. Y el compromiso le sirve hasta mientras usted ande con Cristo, ande y viva con Cristo en el Espíritu. En lo contrario, chao Señor. Mire a ver cómo está. Y hay algún paralelo. Algún paralelo. Aquí creo que son poquitos los hogares que están. Pero haga un paralelo ahí. Entre Cristo y el esposo y la esposa. Haga un paralelo. Porque la Biblia dice: las casadas estén sujetas a sus maridos en todo, como al Señor. ¿Cómo le parece? Que en la iglesia para Cristo, entonces, ¿qué dice? La iglesia debe estar sometida al Señor. ¿En qué? En todo. ¿Y estamos sometidos en todo? ¿Sí estamos sujetos al Señor? ¿Sí le obedecemos? ¿Sí cumplimos? Ay, hermano. Mira, el Señor hasta aquí, como nos hablaba bien, hágame ver en qué les he faltado. Vengan y estemos a cuenta, díganme en qué les he faltado. Dice aquí la palabra, ¿eso qué vamos? El verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos ya conforme a la carne, a nuestros deseos, a nuestra voluntad, a nuestro pensamiento, a nuestro parecer, sino que ¿conforme a qué? ¿Cómo le parece? ¿Eso es cierto que no nos gusta como iglesia? Ay, tanta cosa. Si yo era, alguna vez le dije al Señor, no creo que aquí también, si yo hubiera sabido el compromiso que quería para unirme a un varón, la responsabilidad, el compromiso, el sometimiento, la sujeción, la obediencia, el amor y todo eso,
yo lo habría pensado. Pero yo lo único que quería era unirme en matrimonio porque de pronto yo llegaba vieja y no conseguía marido. ¿Es verdad? Muchos jóvenes se casan ligero para que se van a quedar solteros. Muchas jóvenes se casan rápido con tal de no quedarse solteras. Pero cuando ya están en el compromiso, ay no, que me toque lavar, que va. Que me toque cocinar, ay no, que esclavitud, que va. Cuando aceptamos a Cristo, hermano, nos puede pensar en lo que Dios obrara en nosotros y nos salvara y nos sanara y nos libertara. No importa lo que tuviéramos que pasar. ¿Y hoy qué? Hoy se nos hace difícil, imposible, obedecerle a Dios, someternos a Dios. Porque ya no andamos. Todavía hermano tiene tiempo. Decía ayer que a pesar de que el pueblo de Israel hace tanto tiempo y muchas veces se alejaron y lo dejaron, pero ¿sabe qué no le dio Dios? Decíamos ayer, la carta de divorcio. No, él no está divorciado de su pueblo, no. Hoy es tan fácil pasar carta de qué. Y quedan conformes que con esa cartica, con esa firmita que hicieron allá del qué, del divorcio, quedaron libres, ¿sí? No, mi hermano. ¿Usted sigue? Usted sigue casado. ¿Usted tiene tiempo de divorciarse del Señor? No. Y así se divorcie, así se aparte, así se aleje, así no quiera seguir el camino de Dios. Usted un día tiene que dar cuentas arriba y dice, mire, usted me aceptó un día y usted me dejó, venga para acá. ¿Ah? La vida cristiana no es como pensar. Por ejemplo, le digo, si yo era pensar, no que me pese servir a mi Señor, no que me pese someterme, no entiendo, porque todavía tengo muchas faltas. Pero no hay cosa más linda, más hermosa, más preciosa, más firme que pertenecerle a Dios. ¡Qué hermoso futuro! Amén. ¡Qué hermosa victoria! ¡Qué hermosa decisión aquella que yo tomé en aquel día! Y no me arrepiento y quiero servirle mejor al Señor cada día, hacerle más bien, pertenecerle más a Él, andar conforme Él quiere que yo viva. No fue por un año, ni por 2, ni por 10, ni por 20. Porque para mí Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Dios lo ha cambiado conmigo. Él ha cambiado su propósito. Él ha cambiado su plan. Él ha cambiado su amor para mí. Y por eso yo no lo puedo dejar. Yo le digo al Señor, tú me enseñaste a vivir sin papá, sin mamá, sin hermanos, sin marido, sin nada. Pero yo sin ti, yo sin Dios no puedo vivir. Para mí Dios es mi vida. Amén. Amén. Para mí Dios es mi amigo precioso. Yo le digo al Espíritu Santo, por favor, no te vayas a alejar de mí. El rey David le clamó, no quites de mí, Señor, tu Santo Espíritu. Yo no quité nunca. Así le digo en este lugar, Señor, nunca vayas a dejar este lugar. Nunca vayas a dejar este lugar. Mira cómo no hay cosa más triste que un pueblo sin Dios. No hay cosa más triste que una iglesia sin el poder del Espíritu Santo. No hay cosa más triste que el Espíritu Santo se vaya de su casa que escogió, tanto terrenal como espiritual. Mira lo que vio Ezequiel allí. Dios no quería dejar ni su pueblo ni su templo, pero lo tuvo que dejar. Y dice que primero se fue del lugar santísimo
y se pasó en el atrio, no queriendo irse. Dicen que es por los apóstoles del portal, en la puertica, tampoco queriendo irse. Y dice que como el pueblo no le interesó, ni lo echaron menos, ni lo extrañaron, ni lo necesitaban, dice que se fue y dejó abandonado su pueblo y su casa. ¿Cómo le parece? ¿Será que el Espíritu Santo sí se puede ir de nosotros? Sí, Señor. ¿Ah? Por eso dijimos 3 puntos. Si es que el Espíritu Santo está en usted, primero. Segundo, y si el Espíritu Santo no está en usted, no es de Dios. Usted tiene que probarse. Tiene que darse cuenta si el Espíritu Santo todavía está. Y hay que hacer un par, hay que hacer un examen. ¿Qué hizo? ¿No se fue de Saúl? ¿No siguió siendo rey 40 años? Estaba el Espíritu Santo en él y con él, pero seguía siendo ¿qué? Rey. ¿Estaba el Espíritu Santo en él? Ya no estaba. Muchos hermanos, muchos. No uno ni dos, muchos. Son apóstoles, profetas, maestros, pastores, yo no sé cuánto. Y no tienen el Espíritu Santo. No lo tienen. ¿Cómo le parece? Ayer decíamos que tanto el pastor como el profeta, ¿cierto? ¿Qué hacían? Ni siquiera preguntaban dónde estaba Dios. No les importaba. Tenían solamente un título, un ministerio vacío, desocupado, oscuro. Si el Espíritu Santo estuviera en los siervos del Señor, hermano, la iglesia no estaría como está. ¿Dónde está el lugar que se le da a Dios en los cultos? ¿Dónde está el lugar que se le da en la alabanza? ¿Dónde está el lugar que se le da en la oración, en la adoración? ¿Dónde está? ¿Sabe quién debía de gobernar en la iglesia cuando estamos nosotros, así sea solito? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Quién lo sustentaba al Señor solito allá en el desierto 40 días y 40 noches? ¿Quién acompañó al Señor en su ministerio desde que fue bautizado? Porque allá lo vemos, ¿cierto? Que cuando subió del agua, el Espíritu Santo tomó posesión. No que no fuera Dios, Él era Dios. Pero decíamos que tenía que un fuego, ¿qué? ¿Quién estuvo con Cristo en el ministerio todo el tiempo? A través de que tuvo poder y autoridad para hacer milagros, para hacer sanidades, para hacer todo lo que hizo. El Espíritu Santo. Porque tenía el potente Espíritu de Dios en su vida. Nosotros tenemos que tener ese Espíritu Santo para que nos mueva. Amén. Para que nos fortalezca, para que nos reanime, para que nos esfuerce, para que nos consuele, para que digamos que nosotros somos dependencia de Dios, que nos deje, que nos deje. Cuando el Señor se fue, el Espíritu Santo se fue del pueblo, que fue el pueblo vacío, seco. ¿Sabe qué nos da la vida a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Sabe qué nos consuela? ¿Sabe qué nos redarguye nuestra conciencia?
¿Sabe qué nos mantiene despiertos y nos hace sentir lo bueno y lo malo? Pero volvemos a decir, si es que el Espíritu Santo está en ustedes, que sentimos esas experiencias, de lo contrario, no sentimos nada. De lo contrario, no sentimos nada. ¿Qué dice el versículo 5? Sí. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne, de las cosas que son de la carne, se ocupan. Mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Aquí hay dos clases de personas. Ahí hay dos clases de personas. Mira a ver en cuál de esos grupos está. Mira a ver en cuál de esos grupos. Siempre lo que a Dios le podemos mentir muchas veces, pero engañarnos no podemos. Nos engañamos nosotros, pero a Dios, a Dios le mentimos muchas veces. Mira lo que hizo Ananías y Zafira. ¿Le mintieron a quién? ¿Sí ven? Le mintieron al Espíritu Santo. Y que era Pedro el que estuvo por allá mirando y oyendo lo que estaba pasando. ¿Qué convenio hicieron en hacer Ananías y Zafira, cierto? Y menos mal que nadie lo sabe. Pero mi hijo, cuando vaya donde Pedro a llevar lo que vendimos, nadie sabe que distraímos de lo que es, ¿cierto? A veces nosotros en nuestra habitación hablamos muchas cosas secreticas que no sepa nadie, pero ahí está el oyente silencioso. Ahí está el Espíritu Santo. Fíjense, aquí hay dos clases de personas. Versículo 5 decíamos. Mira, dice el versículo 5. Porque los que son de la carne nos ocupamos solo de lo terrenal. Solo de lo terrenal, solo de lo mío, solo de lo que nos rodea, solo de los que miramos, solo de lo que cantamos. Para Dios, ¿cuánto tiempo es el diezmo del Señor en el día? ¿Cómo estamos a cuentas con Él? ¿Estamos a cuentas en paz? ¿Sí? ¿O estamos endeudados? ¿Alcanzaremos a pagar la deuda que tenemos? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor si vives en el Espíritu? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor si vivimos en el Espíritu? ¿Y cuántas cosas le hacemos a la carne porque vivimos en? ¿Cuánto tiempo? A ver, hermano. ¿Cuánto tiempo vives tú para la carne? ¿Y cuánto tiempo tienes para el Espíritu? ¿Qué respondemos? ¿Qué cheto? No me responda a mí, Jesús. Los que viven conforme a la carne, hermano, no hay tiempo para Dios, no hay pensamiento para Dios, no hay santidad para Dios, no hay consagración para Dios, no hay entrega para Dios, no hay santidad para Dios, no hay nada. Porque vivir en el Espíritu es vivir una vida de santidad, de consagración, de dedicación, de entrega completa a Dios. Porque los que viven conforme a la carne solamente, para la carne tienen tiempo, tienen todo tiempo, pero para Dios, ahí volvemos a encontrar dos clases de personas. Para Dios, para la carne tenemos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Para Dios, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto tiempo tienes para Dios si vives en el Espíritu? Porque es donde tenemos que darnos cuenta, hermano. ¿Cuánto tiempo de oración tienes? ¿Cuánto tiempo de lectura tienes? ¿Cuánto tiempo de meditación tienes? ¿Cuánto tiempo de servicio al Señor, de evangelizar, de salir, proclamar, presentar, anunciar
¿Cuánto tiempo? Porque si vivimos en el Espíritu, es porque estamos haciendo lo que Dios nos manda. Y si vivimos en la carne, estamos haciendo lo que el otro Dios nos manda. Porque recuerda que hay dos dioses, ¿cierto? Hay dos padres. Porque dice que Satanás es el Dios de este y que es el padre de la mentira. ¿A cuál Dios estamos sirviendo? ¿A cuál Dios pertenecemos? ¿A cuál de los dos dioses le dedicamos el tiempo? A ver, hermano. Ay, pero Señor, usted sabe que yo le amo, Señor. Aquí levanto mis manos, Señor, porque te amo. ¿Sí? ¿Y cómo es? ¿Para quién estás viviendo si tú no estás viviendo para mí? Dice, ¿por qué me dice usted, Señor? Y no hace lo que yo le mando. Si me amáis, ¿verdad? Entonces, aquí el versículo 5, rápido. Si alcanzamos a llegar, que nos grabamos. Dice el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan, planean, dedican todo el tiempo ¿a qué? A la carne, a lo terrenal, a lo mundo, todo para ti. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero es lo que separa. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué mantienen pensando? Las cosas del Espíritu. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí ven lo que marca la diferencia? ¿Se ven las dos clases de personas, las dos clases que hay? Por eso le digo, mientras Dios nos habla, nosotros allá adentro dejémoslo. Dejémoslo que entre y verá. Porque parece que la palabra de Dios es el martillo. Siempre les digo el martillo y la puntilla. Esa puntilla aborrece el martillo. No hace sino darme en la cabeza. ¿Y qué dice la iglesia cuando Dios nos habla? ¡Otra vez! ¡Otra vez! La palabra de Dios, ¿qué? Y es espada. Que no deja ninguna parte donde no. Yo cuando leo la palabra del Señor, ay Señor, no me está saliendo, Señor. Y a veces resulto llorando, a veces resulto orando. Y yo digo, Dios mío, mira aquí, dice aquí, piensan en la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque la intención de la carne es muerte. ¿Sí ven? Si tú andas en la carne, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pero si estás en el Espíritu, ¿cómo vives? A la intención del Y Espíritu. hay que demostrarlo muy bien lo otro. Por eso dice la Biblia, mire hermano, usted no se ponga a juzgar ni por oído, por sus frutos. Que no se ponga a juzgar por esto. No, hermanito, usted conoce a fulanita y fulanita por sus frutos. Por sus frutos nos conocemos unos a otros. No necesitamos vivir con la persona en la casa ni preguntarle a nadie cómo vive fulano. En nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestros caminos, en nuestro trato, ahí decimos que son. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Por qué no ocuparse? Grave, hermanito, esto. Porque no ocuparse de la carne es que ¿qué le queda de sus zapatos
busca de Dios, cuando se quebranta, cuando se humilla, cuando le sirve, cuando hace lo que a Él le gusta, ¿qué resultado tiene? Vida. Y por eso la respuesta, como le dijo el joven, ¿cierto? El intérprete de la ley al Señor. Señor, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Y la respuesta fue, ¿qué está escrito y qué lees? ¿Qué está escrito y qué lees? Que dicen, ¿qué encuentras en la Biblia? Pues la palabra. ¿Qué está escrito y qué lees? ¿Qué está escrito? Sí, sé que la palabra de Dios. ¿Pero qué está escrito? La autoridad de Dios, la orden de Dios, el mandato de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Ahí está escrito. Señor, muéstrame tu voluntad. Mi voluntad es que vivas para mí. Ay, no, Señor, eso sí no me gusta. Señor, muéstrame tu voluntad. Voy a donde el vecino allí a hablar de fulanito y de sultanito. No, usted no vaya por allá. Ah, yo voy porque a mí me invitaron, yo voy ahí. ¿Cierto? Muéstrame tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? El obedecer el mandato y la orden de Dios. El Señor le dijo un día, Padre, Señor, los sacrificios, las ofrendas y todo lo que hicieron no te agradan. No te agradan. Ahora, Señor, te digo que quites todo eso y aceptes. Quita todo eso y acepta lo que yo creo. ¿Y qué le está ofreciendo el Señor? Obediencia, sometimiento, fidelidad, verdad, sometimiento, porque el Señor no hablaba ni hacía lo que Él quería. Y el Espíritu Santo tampoco hace lo que Él quiere. Y si somos del Espíritu y si somos de Cristo, ¿por qué hacemos nosotros la voluntad y no la de Dios? A ver, ¿por qué? Dice el versículo, por cuanto los designios de la carne son, ¿cómo estaremos cuando vivimos en la carne? De amigos con Dios, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué dice ahí en la Biblia? ¿Cómo estaremos con Dios? ¿En amistad? O en enemistad. ¿Qué necesitamos para ser amigos de Dios? ¿Qué dijo el Señor? Es lo que el Señor dijo. Ustedes ya no son siervos. Ustedes ya son mis amigos. Pero para que sean mis amigos, ¿qué dijo? Pero si hacen lo que yo les mando. ¿Saben, mi hermano, que cada cosa que nosotros hacemos en la carne, llevándole la contraria a Dios, nos estamos ganando la enemistad de Dios? La enemistad de Dios. Y por eso me dices, Señor, sáname, Señor. Y sigo enfermo. Respóndeme, Señor. Y no recibimos la respuesta. Déjame sentir tu presencia. Y no sentimos nada. Yo quiero orar, pero no tengo ganas, dame. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una rivalidad entre Dios y nosotros. Hay una cima entre Él y nosotros. ¿Sabes qué dice la Biblia? Dice el Señor que cuando nosotros somos desobedientes, dice que el cielo lo torna ¿en qué? En bronce. En bronce. Y si está en bronce en nuestra oración, y olvídese que llega. Cuando vivimos en la carne, ¿cómo estamos con Dios? En enemistad, somos enemigos de Dios. Estamos en enemistad. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Mira que Adán no fue más sin un solo pecado. El haberse comido un fruto. El haberse comido un fruto.
¿Cuánto fruto nos comemos nosotros? Fuera del Señor. Amén. Porque cuando nos habla de los frutos está en una lista de lo bueno. ¿Ustedes saben que hay frutos buenos y frutos malos? A Jeremías le mostró allí los higos buenos y los higos que de malos no se podían comer. Y así le dijo, y comparó los higos con ¿qué? ¿Con qué? Con el pueblo. ¿Y qué le decimos hace un momentico, Señor? Respétenos. ¿Cómo nos va a comparar con el cinto podrido? ¿Cómo nos va a comparar con las huevas podridas? Un momentico, mirar quiénes somos, porque nosotros tenemos ese yo. Y el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Y el que debe de vivir es Cristo en mí. Amén. Y cuando dejamos que Cristo viva en nosotros, los nuestros, la queda borrado. Porque Cristo es el que manda, el que gobierna, el que dirige, el que está en nosotros. Dice aquí, de los designios de la carne son enemistad contra el pastor. Pues si no le gusta al pastor, pues no vuelvo más. Y si le gusta que llegue tarde, pues si le gusta, y si no, pues. Y si le gusta que no vaya, pues no. ¿Ve? ¿Cree que lo que usted hace en contra de ellos es para como para decirle si le gusta bien y si no también? ¿Será que sí? ¿Será que sí, hermano? Ayer decía el Señor que el Señor siempre contiende con quien, que nosotros estamos plenamente contendiendo con Dios y Él con nosotros. Nosotros con Él y Él con nosotros. ¿Cómo le parece? ¿Ah? Porque no se sujeta. ¿Por qué? ¿Por qué esa enemistad contra Dios? Porque no se sujeta a la ley. ¿Y por qué? ¿Cómo estamos concebiendo en la sujeción de Dios por el Espíritu Santo? ¿Cómo estamos? Volvemos a decir del hogar. Los hogares son destruidos porque la esposa no se somete al esposo, porque el esposo no cumple ninguno. Así está la iglesia con el Señor. Así está la iglesia con el Señor, hermano. ¿Por qué cree que se apartan mucho de Dios? ¿Por qué cree que se apartan? ¿En qué? ¿Por qué cree que hay hogares destruidos? ¿Por qué? Dice aquí, son enemigos, por cuanto las enemistades de la carne, de enemistades contra él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Cuál es el motivo para que estemos en enemistad con Dios? ¿Y cuál es el motivo en que estemos en amistad con Dios? Si nos sujetamos a Dios, estamos en amistad con Él. Si no nos sometemos a Dios, estamos en enemistad con Él. Dice aquí, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Cómo así que tampoco puede? Mientras nosotros no dejemos el mundo y las obras de la carne, no podemos someternos a Dios. Mientras nosotros no nos despojemos, hermano, del viejo hombre, de las viejas costumbres, de los viejos hábitos, de ese mundo, no podemos someternos a Dios. La única forma de someternos a Él es cuando nos despojamos completamente, ¿qué? De ese viejo hombre. Por favor, me dicen ahora, porque yo aquí. ¿Qué horas son? 12. Las dos. Un poquito más y dejamos. Porque esta doctrina es larga. Amén. Sí. Dice aquí,
¿Cuánto nos alimentamos? Amén. ¿A Gloria a cuánto nos Dios. gusta lo que nos está Amén. dando? Amén. ¿Y para qué cree que nos está dando Dios eso? ¿Y por qué? Lo necesitamos. ¿Para qué o por qué? Para nuestra salvación. Porque no se somete. Santiago dijo: oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué hay en el pueblo de Dios? Almas adúlteras. Almas adúlteras. ¿Y por qué almas adúlteras? Luego lo tienen. Porque ¿en qué somos adúlteros? Santiago dijo: oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? El apóstol Juan en 1 Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Siempre le digo: a Adán lo echaron del paraíso por un solo pecado, por uno solo. A nosotros por cuatro podemos ser echados de Dios. Hermanos, dicen ni tampoco puede, pero mientras nosotros no, la carne no nos, siempre así nos desquicia, la carne, la única forma que se somete es echándole sal. Echándole sal. Usted ve que la carne está vivita, ¿cierto? Y échenle sal como que hasta de color cambia. Hasta de color cambia. Usted puede sacar la carne recién sacada del matadero, hermano, que está todavía temblando. Porque la carne, después de que el animalito muere, todavía la carne tiembla. A ver, hácela y échenle la sal. ¿Para qué creen que somos la sal de la tierra? ¿Para qué creen que somos la sal de la tierra? ¿Para qué creen que Dios hacía también los sacrificios con sal? Hermano, tenemos que, nuestra carne tiene que todos los días marchita y marchita y marchita y marchita. Porque esa carne, hermano, es el enemigo, le da las obras de la carne. Allá por eso Pablo, más adelante no hay resumen de nada. Cuando Pablo utiliza allí las obras de la carne, pero luego viene rápido a contradecir con el fruto ¿de qué? Del Espíritu. Del Espíritu Santo. Allá está en Efesios, y dice hasta el versículo 21, creo que está. Luego sigue el 22. Mas las obras de la carne son esto. Examinemos las obras de la carne, ¿cuántas hay en nosotros? ¿No hay ninguna? Gálatas 5, ¿sí? A ver qué dice. Mira, ponle cuidado rapidito que baja. Dice porque la carne... Oiga bien primero, Juan, a ver si de pronto hay alguna de esas. A ver. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu... Oiga, contra la codicia. carne. Está completamente que peleando, batallando, codicia. El Espíritu Santo no haga eso. No, yo sí. El Espíritu que no haga eso, yo sí. ¿Sí? A ver. Y estas cosas se oponen la una con la otra, para que no hagáis lo que ¿Sí quisierais. ven? A ver, ¿qué dice? Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es el final? No heredarán el reino de ¿Cuál es el Dios. final? No heredarán el reino de Dios. ¿Y qué decía? Pues si ya es que el Espíritu de Dios está en usted, tiene salvación. Si el Espíritu de Dios no está en usted. ¿Será que no hay ninguna de esas en nosotros? ¿No hay ninguna, hermano? Allá en la casita. Miren. Aquí rápido. Terminamos aquí en el versículo 9 que nos han mencionado. Versículo 8. Y
la carne no pueden agradar. Ay, Señor, usted sabe, usted me conoce que en la casa yo oro, yo en la casa hago, yo vengo a culto todos los días, yo hago, yo muero. Pero si vive en la carne, ¿qué? ¿Ah? Peleando, contendiendo, celando, mintiendo, criticando, murmurando. ¿Le agrada a Dios con la oración? ¿Le agrada a Dios con el ayuno? Porque el Señor dice obediencia quiero más que. Y el Señor se agrada más de la obediencia que de qué. Ay, yo salí a evangelizar y le hablé a fulanito y le hablé a sultanito. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo está con Dios? Terminamos porque si no nos quedó todo el resumen para. Mas vosotros, el versículo 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, ¿qué? No estáis. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el si es. Aquí texto, primero, ojo. Aquí dice. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ojo. ¿Sí lo tenemos? Si lo sentimos, si lo obedecemos, si nos sometemos a Él. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos que someternos a qué. ¿Vivir para qué? ¿Andar en qué? ¿Hablar en qué? ¿Pensar en qué? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¡Ojo! Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¡ojo! No entiendo. Nos quedamos en ese versículo. Si ves 3 punticos, ojo, si tienes el Espíritu de Dios, si no lo tienes, ¿y qué? ¿Cuál es el otro? Otra vez nos volvimos a. Mas vosotros no vivís en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora, ojo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ojo. No sé, dejemos hasta aquí. Entonces, hermano, que el vivir en el Espíritu es una vida de santidad y es posible porque Él se encarga de ayudarnos, Él se encarga de santificarnos, Él se encarga de guiarnos, de controlarnos, de ayudarnos en nuestras debilidades. ¿Ves? Él está porque para eso lo mandó el Señor, para que esté en nosotros y nos ayude y nos gobierne y nos ayude en todas las áreas. Amén. Usted no está solo, usted tiene al Espíritu Santo, si no deja habitar en usted. Este lugar no está solo, aquí está Dios. Amén. Este pequeño grupo, somos pequeñitos, poquitos, pero hermano, tengamos en gran estima en este lugar la presencia de Dios por su Espíritu Santo. Nos colocamos en pie. Gloria a Dios. Mi hermano que nos visita nos lleva en oración.